En las últimas semanas en Honduras se ha centrado el debate de dos temas que marcarán el futuro de la nación centroamericana, que busca acabar con la corrupción y fortalecer su sistema judicial, lo cual sería una pieza clave para la instalación de una Comisión Internacional Anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas. La semana anterior, en la sede de la ONU en Nueva York, el gobierno hondureño firmó con el organismo global un memorándum de entendimiento que servirá como punto de partida para la llegada de la Comisión Internacional contra la corrupción e impunidad en Honduras, una promesa que al parecer la actual administración está empeñada de cumplir. Señalan varios funcionarios que además garantizan que la CICI no vendrá a indagar casos de bajo impacto, sino investigará redes de corrupción. Sin embargo, para que la CICI se instale en el país, la ONU solicita varias reformas en las leyes, incluso constitucionales, entre ellas el decreto que asegura limitar el accionar del Ministerio Público, así como otros reglamentos relacionados al lavado de activos. Por otra parte, el proceso de selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia continúa sin contratiempos y, de momento, de los más de 180 que se autopostularon, solo 101 siguen en camino para ser parte de la lista de 45 que será enviada al Congreso Nacional, donde en enero elegirán los 15 que formarán parte del Pleno del Poder Judicial. No obstante, la elección de la Corte Suprema también es una pieza fundamental para que se instale la CICI. Asimismo, en el país libra una fuerte batalla para contrarrestar la extorsión, lo cual queda demostrado con una reducción en el índice de criminalidad alrededor del 40%, según las autoridades. Pero analistas consideran que el hecho hasta ahora no será suficiente, ya que la pobreza prevalece en un momento en la canasta básica es cada vez inalcanzable, a pesar de que el precio de los combustibles va hacia la baja. Entre tanto, otros sectores señalan que en la actual situación de Honduras, tanto la ciudadanía como la sociedad civil también tienen responsabilidad, por lo que también son actores clave para revertir el momento que atraviesa el país, que más del 70% de su población es pobre y donde la criminalidad impera en las calles. Muy buenos días, Honduras, buenos días, televidentes del Foro, la entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros una mañana más, hoy lunes 19 de diciembre del año 2022. Ya estamos cerquita de finalizar este año 2022 y por supuesto aquí desde Canal 11 estamos listos y preparados para llevar un amplio debate en cuanto a lo que ya les mencionábamos en esta nota introductoria, la situación que se vive en nuestro país, más allá de que se aproxima la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, más allá también de la posible instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en nuestro país. Estos dos temas precisamente son los que más se han tocado. Sin embargo, seguimos en Honduras con pobreza, con desempleo y con otros problemas sociales que vamos a analizar junto a nuestros invitados esta mañana en el Foro La Entrevista. Saludo de inmediato al licenciado Edgardo Rodríguez, analista político, también sociólogo en nuestro país. Licenciado, ¿qué tal está? Muy bien, gracias Fernando por la invitación. Buenos días a todo el pueblo hondureño. Saludo al licenciado Pablo Carías, compañero de aulas, ex compañero de aulas universitarias, y también al doctor Marcio Sierra. Un gusto estar acá. Doctor Marcio Sierra, ¿qué tal está? Gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días Fernando, buenos días Pablito. Buen día, es un gusto acompañarlo hoy. A Edgardo, que somos no solo colegas, sino que amigos. Buenos días a la ciudadanía y esperemos que lo que vayamos a conversar hoy sea motivo de reflexión y de ponderación analítica. Sí, licenciado Pablo Carías, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted y qué bueno. Y un día después de haber recibido ese confort del triunfo de Argentina en el Mundial de Fútbol, es agradable. Creo que después de Honduras, en esta materia, como no tenemos posibilidades de participar en un evento de eso, lo más próximo que tenemos son los países latinoamericanos, que son los que nos van a representar. Yo me veo representado en Argentina porque en algunas medidas la tradición cultural, con diferencias por supuesto, pero es nuestra idiosincrasia en alguna medida, nuestro idioma, nuestro pasado histórico. Qué bueno por Argentina y
y gracias porque hoy me siento más confortable. ¿Se siente feliz con ese triunfo? Me siento feliz. Aunque déjeme decirle que no soy fanático del fútbol. No es fanático de Messi. Y se puso una camisa medio celestita, ¿verdad? Para estar a tono con la... Pero es que yo sabía con quién iba a venir. Bueno, entonces iniciamos este tema importante el día de hoy en el foro de la entrevista. El licenciado Edgardo Rodríguez, más allá de estos dos temas de la Corte, de la CICI en Honduras, ¿cree usted que no se debe olvidar el pueblo hondureño de también otras situaciones que afectan día a día? Bueno, en efecto, Fernando, hay muchos temas, especialmente el tema de la seguridad. Estamos viendo la semana pasada cómo siguen cerrando negocios, empresas, puntos de taxi, por este flagelo que significa la extorsión en nuestro país. Hay un esfuerzo del gobierno, de la policía, de las fuerzas policiales y militares, pero pues en algunos momentos pareciera que es un esfuerzo limitado. El tema de la economía, Fernando, cerrando empresas, invasiones de tierras en el sur, en el norte, que hacen pues que el clima de inversión, tanto nacional como extranjera en Honduras, continúe en picada. No estamos sabidos que ha venido disminuyendo en los últimos años, pero con estas acciones que se ven en el país, tomas, todos los días hay tomas, hay protestas, hay huelgas. Honduras está sumida, pues, o continúa estando sumida en una crisis de ingobernabilidad, en una crisis económica muy profunda que contribuye a ahondar, a polarizar la sociedad y a ahondar los múltiples problemas de nuestro país. Ya estamos terminando este año, va a empezar el nuevo año, un segundo año del gobierno actual, y pues esperaríamos que, así como esperamos que en diciembre hubieran evaluaciones mucho más profundas, mucho más puntuales del accionar del Poder Ejecutivo y de sus funcionarios, no fue así. Pues ojalá este próximo año haya pues una revisión profunda del curso que está siguiendo este gobierno, que pues la gente en la calle se queja, ¿verdad? Se queja del alto costo de la vida, se queja de la inseguridad, la falta de empleo, lo que provoca desesperanza, definitivamente, una gran desesperanza en el pueblo hondureño. Esto como para abrir el debate y después pues tocar algunos temas puntuales, como usted lo ha señalado, el tema de la lucha contra la corrupción, ese memorándum que se ha firmado, luego también el tema de la Corte, que es un tema muy delicado, el tema del presupuesto. Yo creo que es importante darle una mirada a este cierto estancamiento que hubo la semana pasada. No se pudo aprobar el presupuesto por falta de consenso, por falta de diálogo en el Congreso Nacional, donde lo que hemos visto es un Congreso donde ha habido demasiada confrontación, descalificación, ataques en algunos momentos por cuestiones políticos sectarias, y lo que esto ha llevado a la falta de consenso y en la aprobación del presupuesto. Se dice que mañana martes se va a retomar esto, vamos a ver si se logra. Me llama la atención poderosamente que ni siquiera la mayoría simple se pueda lograr en el Congreso. Esto augura un debate por la Corte Suprema de Justicia sumamente, delicado, y pues que pues, pondrá a prueba la estabilidad del sistema democrático una vez más en nuestro país. Sí, doctor Marcio Sierra, ¿qué opinión le merece esta situación también? Sí, creo que la descripción analítica que ha hecho, la lectura que ha hecho Edgardo es preocupante, pero creo que desde una perspectiva más sociológica, me parece que lo que nos debe interesar es tratar de ver las condiciones que deberían de impulsarse para poder procesar una transición hacia nuevos niveles de desarrollo en el país que pudiesen establecerse, instaurarse antes de entrar en una división o una polémica, en un antagonismo que no le va a ayudar a Honduras.
Yo recuerdo que una de las frases emblemáticas que usó la presidente de Honduras actual y que a todos les gustó fue el hecho de promover la reconciliación nacional. Sin embargo, este proceso para lograrse necesita instaurarse en ciertas condiciones de transición, porque realmente el problema no es desarrollar una refundación del Estado. Creo que eso todo el mundo lo ve desde una perspectiva positiva. Lo que pasa es que hay ángulos distintos de analizar el proceso de la transición, pero para eso se necesita reconciliación nacional. Yo siempre lo he dicho, unilateralmente no se va a lograr ese proceso. El Partido Socialista, representado en Libre, tiene que entrar en una etapa de inteligencia política en donde los diálogos con la oposición son necesarios. O sea, el análisis ante situaciones difíciles y antagónicas a veces no se pueden obviar, se tienen que enfrentar. Y de ahí va a salir una cuestión que sea superior. Eso es lo que no hemos podido hacer. Y es lamentable porque además de todos los procesos que ha mencionado Edgardo, esto viene a complicar más la situación de calidad que debe existir para lograr que Honduras transite a una salida del atraso mucho más coherente, mucho más facilitadora de bienestar, porque nadie puede negar que somos un país subdesarrollado en el que existen condiciones que si no nos unimos no vamos a poder superarlas. Entonces yo creo que además de lo que decía Edgardo, y supongo que también Paulito va a enfatizar, creo que debemos establecer un análisis de qué condiciones se deben establecer o instaurar para lograr una transición inteligente en el país, una transición a un cambio que es necesario hacerlo. Sí, don Pablo Carías. Sí, bueno, recordar que Honduras es el segundo país en América Latina por el nivel de atraso en que viven nuestras naciones, después de Haití, por supuesto. Honduras comparte esos primeros lugares en materia de educación, en materia de salud, en materia de esperanza de vida y en otros relacionados con la existencia humana, con los países más atrasados del continente. Y eso es muy triste. Esto pues creo que requiere alguna lectura y alguna interpretación. A mi juicio, la situación que tiene nuestro país es la resultante de un proceso histórico que no pudo reorientarse en favor del desarrollo y el progreso. Fuimos precoces, dicen algunos, ¿va? Desde temprano aprendimos a perder. Nuestra clase política o nuestros políticos prefirieron transar con el capital extranjero antes de transar con los intereses de la población, de los intereses nacionales. Entregaron nuestros recursos al capital extranjero y en alguna manera ayudaron a moldear el subdesarrollo en que hoy vivimos. Las condicionantes que nos pusieron los inversionistas extranjeros eran más en favor de sus intereses y no en favor de la nación hondureña. Incluso somos herederos, como resultante de un sistema político que hoy en día está colapsado. Un sistema político que ya está, yo diría, casi en cuidados intensivos. Y yo en esto hago una valoración en el sentido de incluirlos a todos los políticos, a todos los partidos. No se trata de excluir a unos y dejar a otros. Desde luego hay niveles de graduación. No podemos hacer una comparación de la actual situación con la anterior.
porque Juan Orlando Hernández, el problema de Juan Orlando es que se saltó la borda. Sus niveles de corrupción, de ingobernabilidad y de acciones propias de una persona que pareciera que estaba empeñada en hacerle daño a la nación, no tienen límites. Y eso es importante, hay que hacer esta diferenciación y no generalizar. Pero como quiera que sea, unos más, unos menos, todos tienen responsabilidad en lo que hoy estamos viviendo. Todas las esperanzas generadas en el actual gobernante, dado a las promesas que hizo, se están yendo al suelo, están fracasando. Algunas porque la coyuntura actual es sumamente compleja y otras porque realmente no hay las fuerzas necesarias. Recordemos que, ya para terminar, la situación del país se va a ver agravada en el próximo año. Lo que viene es algo muy, muy terrible. Ese proceso de devaluación, de recesión económica mundial, nos va a alcanzar. De hecho, ya nos está tocando. La canasta familiar está por las nubes. Ese 74-75% de la población pobre, muchos de ellos hoy en día no encendieron el fogón para hacer su desayuno o hacer su café. La situación de los hospitales es dramática. La situación de la educación, por más que se diga que va a haber un proceso de refundación, el problema es que uno no ve iniciativas orientadas a, por ejemplo, a rediseñar el currículum de las escuelas primarias, de la educación secundaria, incluso de la educación universitaria. La refundación no es un concepto, no es una proclama, no es una consigna. La refundación requiere una gran voluntad política, talento académico y profesional de los que dirigen el sistema y además recursos, porque la situación física de las instituciones educativas es lamentable. Es decir, no soy muy esperanzador, a menos de que ocurrieran cosas extraordinarias en este país, pudiese darse lo que Marcio y Edgardo dicen, ese proceso de reconciliación. Pero eso es apenas una de las condiciones para entrar en un proceso de desarrollo. ¿Que es posible? Pues yo creo que sí es posible. Lo que ocurre es que se preparó tanto a la población en la confrontación en los últimos gobiernos que hoy día es difícil restañar heridas. Y además creo que esto tenemos que verlo como una tendencia casi universal. Eso de la descalificación, el descrédito, el exclusivismo, ¿verdad? Considerar al otro como el que está equivocado. Recordemos que hoy incluso se ha eliminado toda posibilidad de debate. Sí. Yo digo que es posible porque me ha gustado mucho lo que está ocurriendo en Colombia. Petro es un líder muy carismático, pero además con una gran capacidad intelectual, con una capacidad de lectura de las condiciones en que vive Colombia. Allá en Colombia, Petro inició un proceso que no sé cuál ha sido la continuación, pero incluso se reunió con Uribe, que es el hombre más señalado en América Latina, incluso en Estados Unidos, por sus vinculaciones con actividades ilícitas y por la confrontación que ha llevado a ese hermano pueblo a la pérdida de su estabilidad, incluso a la pérdida de la paz, porque ha habido una guerrilla que ya lleva cerca de 70 años que no ha dejado en tranquilidad a esta nación sudamericana. Entonces, no soy muy optimista. Lo que estoy viendo en la dirección actual no me da para pensar que va a haber un cambio significativo que nos oriente a superar medianamente los problemas, porque ya no se puede pensar, incluso yo no soy partidario de que en nombre del socialismo se esté impulsando un gobierno cuyas ejecutorias no veo por ningún lado, ninguna manifestación
ni siquiera mediana de lo que pudiera ser una política de naturaleza socialista. Recuerden que el socialismo es una teoría que se fundamenta básicamente en lo que tiene que ver con la propiedad privada. Y yo no estoy diciendo que tenga que atentarse contra la propiedad privada, porque al contrario, los grandes teóricos de esta teoría lo que estimularon fue la propiedad para todos. No es que estuvieron en contra de la propiedad, sino esa propiedad privada que cada día excluye a más población. Imagínense, yo decía en algún momento en un escrito que un bajísimo % de la población mundial acapara el 45% de la riqueza y unos 300 o 3.000 millones de personas no tienen acceso o viven en condiciones deprimentes en el mundo. Es decir, el mundo cada día se va concentrando más. Necesitamos un sistema, un modelo que haga entender a los que tienen mucho que cuando se va por una pendiente de esta naturaleza, se va por una línea de esta naturaleza, puede llegar el momento en que los que tienen mucho, pues ya no van a estar tranquilos pensando por lo que pueden hacer esos que no tienen nada en el mundo. Sí. Doctor Rodríguez, ¿considera usted que a esta altura del juego la población hondureña esperaba más de lo que se ha proporcionado quizás? Yo quiero compartir lo que dice el sociólogo Pablo Carías cuando dice que se está a estas alturas, estamos cerrando el año, ve un fracaso en las promesas de campaña del partido de gobierno. Y yo decía en la introducción que cuando se anunció una reunión de evaluación a principios de este mes de diciembre del gabinete de gobierno, pues había cierta expectativa de que pudiera haber una revisión del rumbo de este gobierno en las 4 o 5 áreas más importantes, que es generación de empleo, salud, educación, seguridad, infraestructura, fundamentalmente. Sin embargo, no se produjo esa autoevaluación, esa autocrítica que es más que necesaria cuando se enarbola una bandera progresista. Sin embargo, no vimos nada de esto. La situación tiende a empeorarse. Yo comparto pues que el gobierno ha heredado una situación difícil, pero por eso el pueblo hondureño se decantó por esta alianza, creyendo pues que iba a enfrentar de manera firme, clara, con propuestas serias, viables, la situación difícil del país. Sin embargo, ya en la práctica estamos viendo que la situación, lejos de enfrentarse y de paliarse, de detenerse, se está complicando cada vez más. Es lo que hemos visto este año y solo hay que salir a la calle para ver cuál es el panorama y cuál es el sentir y pensar de la población. Esto no es un discurso político, no es un discurso ideológico, sí, es la realidad. Por lo tanto, como hondureño, lógicamente me preocupa y quiero también retomar lo que decía Marcio. Aquí de lo que se trata y el mensaje a la población, ahora que estamos prácticamente cerrando el año, estamos a 19, faltan pocos días para terminar este año, el mensaje es que hay que recomponer la situación. Honduras no es del Partido Libre, Honduras no es del Partido Nacional, este es un país donde estamos todos nos necesitamos. El discurso de campaña de la presidenta Xiomara Castro fue de reconciliación. Sin embargo, lo menos a estas alturas, lo menos que hemos visto en la práctica concreta en el Ejecutivo y mucho menos en el Legislativo ha sido la reconciliación. No hay diálogo, no hay entendimiento, no hay, digamos, estas fuerzas políticas que hoy dirigen la nación están queriendo hacerlo con sus propias pistolas, como se dice popularmente. No, seguimos transitando, y no excluyo de esto que estoy diciendo, no excluyo al gobierno anterior,
lo incluyo en esta falta de diálogo, de concertación. Repito, reitero, todos nos necesitamos, absolutamente todos, indistintamente de la posición económica o de la postura política que tengamos. Y eso no se quiere entender en nuestro país. No quieren entender la élite política y la élite económica. Y digo élite política y élite económica sin color político, porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Una élite la que dirige el país. Entonces, esto es lo preocupante. Hacia ahí, creo yo, debemos de enfocar nuestra preocupación, nuestro análisis, cómo recuperar, cómo empezar a recuperar esa capacidad de diálogo, de concertación y llegar a acuerdos. Y aquí me voy a adelantar un poquito con el tema de la CICI. Está bien que venga la CICI, está bien que se investigue a los políticos y empresarios que han saqueado los recursos del país. Está bien. Sin embargo, es triste, es lamentable que como nación, como Estado, como sociedad, nos declaremos incapaces nosotros de resolver nuestros propios problemas. Eso a mí me causa una enorme tristeza, porque tenemos instituciones, gastamos miles de millones de los impuestos del pueblo hondureño en sostener un aparato estatal que no funciona, que depende de que venga gente de afuera a ponernos la casa en orden. Digo yo, entonces, ¿por qué aprobarle tanto dinero a instituciones, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Policía, a las Fuerzas Armadas, si no funcionan? Si tenemos que traer gente de afuera para que nos digan lo que tenemos que hacer. Esa es una señal clara del fracaso, no de un partido político presente ni pasado, el fracaso de la sociedad hondureña. Todo, porque aquí es bien fácil, el hondureño es muy dado a señalar a culpables, a señalar responsables, a repartir responsabilidades y a no incluirse dentro de esas responsabilidades. Todos somos responsables de lo que sucede, incluso nosotros, todos, los medios de comunicación, los periodistas, etcétera. Entonces, esta es una sociedad que ha fracasado, lamentablemente, una sociedad que depende de una comisión extranjera para que le venga a resolver los problemas. Realmente da pena y da tristeza. ¿Qué es necesario? Pues la élite política y económica, reitero, se ha declarado incapaz de poder enfrentar los problemas. Entonces, así como traemos una comisión de afuera para la lucha contra la corrupción, pues hombre, habrá que traer una comisión de Naciones Unidas, de la Unión Europea, para que resuelvan la crisis económica. Habrá que traer una comisión de Naciones Unidas, de la Unión Europea, para que rescaten el sistema de salud, una comisión extranjera para que rescaten la educación, etcétera, etcétera. Pues vamos a tener que hacer eso, porque como sociedad estamos declarando que somos incapaces de sentarnos, de llegar a acuerdos, llegar a consensos, y que las instituciones encargadas de enfrentar esta situación, lejos de buscar una salida, pues se hacen las desentendidas, ¿verdad?, de la crítica situación que vive el país. Y reitero, repito, esto es válido para gobiernos pasados, el gobierno presente. Hay que reflexionar como sociedad, como Estado. Nos estamos declarando incapaces de poder resolver nuestros propios problemas. Hoy lo hacemos con la lucha contra la corrupción. Pues hombre, hagámoslo también con la economía, que está fracasada, la salud, la educación, la infraestructura y la seguridad. Ha sido un fracaso. Por lo tanto, entonces, pidámosle a Naciones Unidas también un memorándum de entendimiento para empleo, para salud, educación, seguridad e infraestructura. Doctor Marcio Sierra, ¿usted tiene esperanzas para que la situación mejore el próximo año o al contrario? Mire, yo siempre he sido bien positivista, ¿verdad?, en el sentido de esperanza. No en el sentido sociológico. No. Yo siento que hay cosas que podemos cambiar y que se pueden hacer
para poder reenrumbar, digámoslo así, el proceso. A mí me parece que lo primerito que debe hacerse una reflexión interna allí en la gente del gobierno actual es el rol que cumple un presidente. Porque el presidente en este momento en que estamos tiene que ser un líder. Esa es la palabra, ¿verdad? Líder. Tiene que impulsar un liderazgo que contribuya tanto a alcanzar metas que el gobierno tiene como a alcanzar metas que la sociedad en general plantea. Entonces, el problema serio que se está viendo es que no existe esa capacidad. Entonces, yo admiro en cierto modo la forma de hacer liderazgo popular de su esposo, ¿verdad? Del coordinador del Partido Libre, pero siento que no lo están haciendo bien ese liderazgo. Yo pienso que en este momento, mientras no se replantee las características del rol que tiene un presidente en actuales circunstancias en que queremos transitar a una sociedad de mejor nivel político y de mejores condiciones económicas, si eso no ocurre, vamos a tener otra década perdida. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo considero que tanto los socialistas como los democráticos deben impulsar? Es el diálogo. Uno puede dialogar con un socialista desde posiciones democráticas y un socialista puede dialogar desde posiciones socialistas con uno no socialista. Creo que el problema está en que no sabemos identificar aquellas metas que pueden ser consensuadas, de las que hay algunas que realmente se van a tener que ir planteando gradualmente en la historia. Pero vean ustedes que hay casos. Hay sociedades en el mundo que han logrado una combinación equilibrada de medidas socialistas con medidas capitalistas. El sentido de la lógica del capitalismo que nosotros tenemos que cambiarlo, porque definitivamente no nos está conduciendo a una democratización del acceso al capital. Y lo que se está haciendo es lo que decía Pablito, en realidad aquí es vergonzosa la concentración de riqueza que se está produciendo en el país. Hay niveles de desigualdad que ya no soportamos, ya la ciudadanía está harta de ese esquema. Entonces, un buen presidente lo que hace es impulsar un liderazgo de diálogo, aunque sea en posiciones opuestas, pero impulsarlo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que aquello de que creíamos que con la refundación venía la instauración de una estrategia bien planificada, que se habían establecido ya metas que se iban a alcanzar, no existen. Se está actuando espontáneamente, hay una improvisación en el gobierno que no parece que entiendan siquiera el neoliberalismo al que llegaron, no lo están sabiendo tampoco manejar. Entonces, me parece que a estas alturas del proceso hay que cambiar el estilo de liderazgo presidencial en el sentido de hacia dónde tiene que orientar el diálogo. ¿Por qué? Porque el socialismo tiene cosas buenas, como los tiene el sistema basado en propiedad privada, el capitalismo. Entonces, lo que hay que encontrar son puntos de convergencia donde podamos establecer una ruta que combine fortalezas de uno y fortalezas de otro, y que aquellos antagonismos difíciles de superar, pues los vayamos dejando para maduración de la sociedad y de poder entonces entrar a diálogos. ¿Por qué? Porque hay muchas malas interpretaciones. Eliminación de la propiedad privada no es exactamente lo que se anda buscando, y Pablito lo dijo, es una propiedad más amplia. Democracia
socialista, marxista, dictatorial, tampoco es lo que se anda buscando. Se está buscando una democracia social más comprensiva, más incluyente. Entonces, ¿por qué no hablar de eso? ¿Por qué no sentar a las fuerzas políticas antagonistas a dialogar? ¿Quién tiene esa capacidad para hacerlo? La Presidente. La Presidente es la líder que la sociedad escogió para que transite hacia una refundación que convenza a todos, porque la refundación va a ser de todos, no es solo de un partido o de otro partido. Ahí es a donde hay que converger, y yo creo que ahí es a donde estamos fallando. Yo siento que la capacidad de liderazgo para sentar las fuerzas, tanto económicas como políticas, para encontrar metas comunes, es lo que no hemos podido hacer. Sí. Licenciado Carías, ¿vale la excusa porque mucho se ha mencionado también en este año de gobierno, que si la situación está crítica en múltiples sectores es responsabilidad del gobierno anterior del expresidente Juan Orlando Hernández? Bueno, yo creo que, y lo he dicho, ¿no?, que aquí el problema histórico de Honduras es que pareciera que cada gobierno que llega a la presidencia suma nuevos elementos de descomposición y de desgracia para el país. En vez de fortalecer la democracia y establecer las bases económicas, sociales y políticas de un régimen que nos ayude a salir de la crisis, lo que viene es a generar desilusión, desesperanza y a debilitar las bases en las que debe estar fundamentado todo proceso de desarrollo de una nación. Eso es lo que ha ocurrido. Unos más, otros menos, porque de hecho también no podemos desconocer que en la historia de Honduras hemos tenido esfuerzos significativos, esfuerzos sinceros, pero esos grupos que hoy mismo conspiran contra las posibilidades de progreso y desarrollo son los que hicieron fracasar a esos gobiernos que en algún momento desearon lo mejor para este país y trabajaron en consonancia. Ejemplos, yo los puedo mencionar, pero no es el caso. De tal manera pues que la coyuntura actual, por eso digo que es bastante compleja, bastante difícil, porque yo no veo rumbo. Edgardo mencionaba el tema de la evaluación. A mí me dio mucha pena porque ni desde el punto de vista técnico una evaluación de un gobierno puede hacerse en 8 o 9 horas. Sí. Una evaluación, y ustedes sí, son cientistas sociales, una evaluación de un gobierno hay que hacerla en el espacio y en el tiempo. Y si lo consideramos el tiempo, hombre, evaluar todas las secretarías de Estado, todas las dependencias autónomas como las semiautónomas, elaborar el cumplimiento del presupuesto, la ejecución del presupuesto. Yo no creo que sea el resultado de una encuesta. Ustedes saben también que una encuesta no sirve para evaluar. Una encuesta solo sirve para obtener una opinión de la población. Y esa opinión, pues muchas veces en el caso nuestro ya conocemos cuáles son la historia de las encuestas. Las encuestas nos dan los resultados del que paga la encuesta. Así es. Eso es real. Y ese fue el principal insumo que tuvieron los evaluadores del régimen actual. Eso no tiene sostenimiento. No sé qué técnico pudo haber sugerido a la gobernante hacer una evaluación en base a una encuesta. Porque si es para eso, ya la CID Gallup había hecho una encuesta del anterior gobernante, e incluso una encuesta de Juan Orlando Hernández, que por cierto, Juan Orlando salía en una encuesta que hizo CID Gallup en el 4º lugar de popularidad en América Latina. Imagínense ustedes, qué vergüenza para Honduras que nuestro gobernante haya salido con ese grado de popularidad. Y luego la presidenta actual salió en esa encuesta de CID Gallup con el 65%. Le cambiaron un poco en este proceso de evaluación, que creo que la dejaron
como con el 71% en esta evaluación que se hizo a petición de la gobernante actual. Es decir, no hubo más insumos. Díganme, yo quiero ver resultados, porque también la población lo que quiere ver son resultados. Sí. Un hambriento de la época de Juan Orlando Hernández con un hambriento de este momento son dos hambrientos. Realmente lo que queremos es ver que la acción de un gobierno se traduzca en las posibilidades de los ciudadanos de tener acceso a alimentación. No vamos a decir una alimentación de alta calidad, de tener acceso a una educación, de tener acceso a un empleo. El desempleo está aumentando en Honduras. Entonces, de eso es lo que se trata. Por eso yo no creo que, y hoy en día hay que tener mucho cuidado también, porque los temas políticos, sociales y económicos, me parece que hay que impulsar una tendencia, y se está viendo ya en algún momento, no darle un contenido de carácter ideológico. Esto no es de capitalismo, no es de socialismo. El problema es que la sociedad ha fracasado. Los grandes discursos han fracasado. El socialismo como el capitalismo han fracasado. El capitalismo basado en la libertad individual, eso lo que ha permitido es la alta concentración de la riqueza. El socialismo, por más que tenga ideales nobles, también en la práctica, pues la caída de la Unión Soviética no fue más que el resultado de un fracaso, como quiera que sea, no solamente de su planteamiento, sino de su liderazgo. Y entonces, ¿de qué se trata? Yo creo que de lo que se trata es de lo que algunos en América Latina y en el mundo han impulsado, incluso yo creo que desde el Vaticano se ha ido impulsando esta idea de crear, digamos, una mayor preocupación por lo que está ocurriendo en el mundo, porque hoy no está en entredicho un gobierno, no está en entredicho una teoría, una ideología, hoy está en peligro la humanidad. De eso se trata. La humanidad está en peligro como resultado de guerras, de contaminación medioambiental, está en peligro por las crisis de los recursos naturales, está en peligro por la crisis, digamos, generada por la actividad delictiva en sus diferentes manifestaciones. Es de ese tamaño la preocupación que debe generar lo que está ocurriendo en el mundo. Sí. Y no estar preocupados por un gobierno, que yo creo que es importante. Desde luego hay que hacerlo, porque no podemos ser indiferentes ante, digamos, los aciertos o desaciertos de un gobierno cualquiera que sea. Y miren, algunos puede ser que se alegren por el fracaso del actual gobernante, porque ven reflejados sus planteamientos anteriores, pero el problema es que con el fracaso de un gobernante o de una gobernante, también fracasamos todos. Ese es el grave problema. En algún momento yo se lo dije esto a Rafael Leonardo Callejas cuando fue a la universidad, en una reunión del Consejo Universitario. Si usted fracasa, vamos a fracasar todos. Y el gobierno de Leonardo Callejas también fue un fracaso, ¿verdad? Vamos a decirlo, porque si aprendemos a evaluar por aquellos aspectos más significativos que arrojan resultados productivos o improductivos, vamos a decir que hasta ahora los últimos gobiernos han sido un fracaso y no queremos que esta administración también al final del periodo tengamos que un país en condiciones mucho más lamentables, mucho más deprimentes, más desarraigada, con más desempleo, con más inseguridad. No queremos llegar a un Haití. Hoy Haití es un país que no tiene rumbo. Ni siquiera la ONU se quiere responsabilizarse porque ya estuvieron los cascos azules ahí y no pudieron hacer nada. Y ahora los Estados Unidos ni siquiera Estados Unidos lo quiere asumir. Porque a veces decimos, que vengan las grandes potencias y nos auxilien. No están ya para auxiliarnos. Están en una situación de crisis, de dificultades económicas, la Europa. A mí me preocupa que todos estos planteamientos que se están haciendo a través de la CICI, que se aspira a que la cooperación internacional venga y nos ayude, que
fortalezca y que sostenga esta comisión. Está llegando un momento en que la situación de Europa y de Estados Unidos es tan delicada que de repente digan, mire, el dinero para la cooperación se ha reducido ostensiblemente, y de hecho se está reduciendo. Ya Europa dice, ya no tenemos proyectiles para dárselos a Ucrania. O sea, los agotaron en esta guerra, una guerra que pudo haberse evitado, por el amor de Dios. Pudo haberse evitado con solo que la OTAN hubiese dicho, no vamos a instalar tropas en Ucrania. Y que el jefe de Estado ucraniano hubiera dicho, vamos a respetar a las minorías de origen ruso en nuestro territorio. Hubiese paz en ese país y no estuviéramos viviendo esta crisis, porque la crisis ha sido agravada por la guerra en Ucrania. Entonces, vivimos en una situación sumamente difícil y pareciera que nuestros gobernantes, el anterior y el actual, no se dan cuenta de eso, porque yo decía de Juan Orlando Hernández que era muy huraño al diálogo, porque así son los malos gobiernos. A los malos gobiernos no les gusta hablar, porque cuando hablan se comprometen, la palabra compromete. Así es. Y entonces por eso quieren gobernar solos. Sin consultar. Solo consultan con su almohada, consultan con su círculo muy reducido y a partir de eso toman decisiones. No, y así no se puede gobernar. Sí. Por lo menos yo creo que la presidenta actual debe dejarnos la sensación que lo intentó. Exactamente. Y que si la gente ve que lo intentó y que no resultó, pero por lo menos le podría dar el beneficio ¿verdad? Del intento. Del intento, del esfuerzo. Pero no estamos viendo esfuerzos muy significativos. Y con esto termino. Sí. Mire, eso que estamos viendo en el Congreso es terrible. Terrible. Por ejemplo, ese famoso subsidio. El bono. Si eso es repetir lo que Juan Orlando hacía. Lo que pasa es que Juan Orlando lo que hacía era voluminoso. Hizo el tal presupuesto departamental. Fondo departamental. El fondo departamental, que era un subsidio. El Congreso no está para subsidiar. El Congreso está para legislar. Para atender las necesidades de la población están las secretarías de Estado según la Constitución de la República. Y ahora 100,000 empiras, un bonito, ¿verdad? Como al estilo de San Nicolás, sí. Por ser Navidad, 100,000 empiras como subsidio. Y van a rendir cuentas, dije al Congreso. Pero las cuentas que supervisa, que audita el Congreso, son como las acciones que adopta la abuelita en la casa, que al final todo el mundo la escucha, pero nadie le atiende. Exacto. Y además no tiene el significado y el sentido que uno espera. No están para legislar. Eso es hacer lo mismo. Lo que pasa es que si aquellos eran de un bono de 10 millones de dólares, ahora son 100,000 empiras. Pero en esta situación, en esta Navidad, que mucha gente no se va a comer una catamal, que no va a tomarse un café con pan, con rosquilla, que los diputados a discreción hagan su trabajo. ¿Y desde cuándo el pueblo hondureño tiene que subsidiarle la política a los políticos? Tiene que invertir y tiene que gastar para que los políticos hagan su labor y después se reelijan, porque ellos tienen que llevarle algo a sus electores. Pero es obligación nuestra, del pueblo hondureño, llevarle ese algo a esa población. No existe el Ejecutivo para que realice su política. Amigo Redondo, usted prometió otra cosa diferente. Sí, ahora, usted menciona el tema del Congreso, a eso quería ir también, porque es delicado lo que pasa en torno al presupuesto general de la República para el año 2023. Doctor Rodríguez, no se llega, usted ya lo mencionaba, ni a los 65 votos para poder aprobarlo y se mira complicada la cosa porque desde el PSH están cerrados, que tienen varias condiciones y Libre no cede. Desde el Partido Liberal también, y ya sabemos la exposición también del Partido Nacional. Hay un estancamiento, ¿verdad?, con el tema de la aprobación del presupuesto, sin entrar en el análisis puntual del presupuesto, que ya el FOSDE tiene pues en su portal un análisis muy bueno, desglosado, desmenuzado sobre aspectos positivos, porque el FOSDE es muy equilibrado
destaca algunas cosas, pero también critica otras, como por ejemplo esa partida confidencial. Es decir, llama la atención que la ministra de Finanzas de entrada en el mes de febrero dijo que este era un país quebrado, ¿verdad? Que este era un país quebrado, que el gobierno anterior había quebrado el país. Sin embargo, inmediatamente en febrero se aumentó el presupuesto en un 25%, creo, respecto a lo que se había planificado el año pasado para este año, por un lado. Pero por otro lado estamos viendo que en este presupuesto, que todavía está en el limbo, se ha aumentado un 27%. Entonces uno no entiende cómo un país quebrado le está aumentando un 27% el nuevo presupuesto. Pero además se le está aumentando a la partida confidencial de 5.000 millones de lempiras, se está pasando a 17.000 millones de lempiras. Ahí está en el documento de FOSDE, donde señalan que hay opacidad en el desglose de este proyecto de presupuesto de 392.000 millones de lempiras, en momentos que el Partido Libre dice que el país está quebrado. Entonces uno no entiende a cuál de las cosas hacerle caso. Sin embargo, más allá del contenido de este presupuesto, que dicho sea de paso, salud, educación, respecto a lo que se venía dando en años anteriores, porcentualmente se le disminuye y se le sigue aumentando a defensa y seguridad. Y ahí yo lo invito, Fernando, a que se pueda hacer un debate más adelante sobre el tema del Ministerio de Defensa y de Seguridad. Se sigue metiendo dinero como en un costal roto, ¿verdad? De manera que el aumento del presupuesto para defensa y seguridad no se ve traducido absolutamente en nada, en resultados concretos y puntuales. Entonces, esto amerita una revisión a fondo del funcionamiento y de las estrategias del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad. Porque aquí hay una mala interpretación. Se cree que metiéndole dinero a estos dos ministerios se resuelven las cosas. Y reitero, cada presupuesto, cada año se le va aumentando el presupuesto a estas dos carteras ministeriales y el resultado es cada vez peor en defensa y seguridad. Algo está pasando ahí, pero eso sería motivo de un foro de otra naturaleza. Entonces, preocupa que los pleitos en los que se ha mantenido el Congreso Nacional, ¿verdad? La diatriba, la descalificación, los insultos, se traducen en esto que estamos viendo el día de la semana pasada. Y espero que esta semana se supere. Por ahí está circulando en redes sociales que se dio este bono para convencer a algunos diputados que aprobaran el presupuesto. Imagínense ustedes, lo que antes se criticaba que era malo y que en efecto era malo, hoy se sigue practicando. En mayor o menor proporción, como dice don Pablo Carías, pero se sigue practicando lo mismo. Entonces, hay incapacidad de los que se sientan en la junta directiva, y recalco, los que se sientan ahí en la mesa principal en el Congreso, han sido incapaces durante todo este año 2022 de generar diálogo y consenso, acuerdo. En vez de eso, lo que hay son ataques, no se les da la palabra, no se les permite presentar iniciativas a muchos de los diputados de la oposición, no solamente del Partido Nacional, sino que de otras bancadas. Dentro de su misma alianza, dentro del Partido Salvador de Honduras, hay incapacidad por parte del Partido Libre en el Congreso de llegar a acuerdos con ellos mismos. Entonces, esto es sintomático y no se trata, como decía alguien ayer, que es que antes había tilín-tilín, pues hoy también hay tilín-tilín. ¿Quién dice que no? Si este bono es parte del tilín-tilín, en menor proporción, pero es tilín-tilín. Pecado es pecado, sea pequeño, sea grande, el pecado existe. Entonces, el llamado aquí es al diálogo, ¿verdad? Que dejen de estarse insultando, descalificando, porque esos son los resultados. Ahora, Edgardo, hay un diálogo para construir, no un diálogo para resolver entuertos. Así es. Porque ahí se está hablando de un diálogo para repartirse la Corte Suprema de Justicia. Sí. Y eso es un diálogo perverso. Sí. Es un diálogo maquiavélico. Claro, a eso nos referimos. Dañino. A un diálogo es un diálogo para construir, para edificar nación. Así es.
Continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11, doctor Marcio Sierra. Nos quedamos en esta situación que se vive en el Congreso Nacional, falta de consensos y por otra parte la población hondureña espera y continúa esperando resultados también del legislativo. Bueno, mire, yo sigo, a mí me parece que los compañeros han explicitado la gama de problemas que tenemos, ¿verdad? Que es lamentable. Pero yo sigo insistiendo. Lo que eso refleja es que no tenemos liderazgo. O sea, lo que eso refleja es que nuestra presidente tiene que cambiar de actitud. Mire, yo le voy a ser sincero. Yo creo, cuando ganaron en las elecciones el Partido Libre, que ganó Xiomara, yo sentí esperanza. Yo dije, esto es bueno para Honduras. Primera vez que va a gobernar una mujer. Y aún la tengo, pero sí creo que no lo está haciendo bien. Entonces, todas estas situaciones que han planteado mis colegas, si no hay un liderazgo que pueda encauzar el proceso, vamos a fracasar. Y si fracasa este gobierno, fracasamos todos. Yo estoy de acuerdo con eso, en realidad, ¿verdad? Entonces, mire, la primera dificultad que yo veo es que no estamos queriendo entender con análisis la lógica del capitalismo que tenemos. El proceso económico todavía no sabemos cómo abordarlo. Por otro lado, tenemos una empresa privada que es egoísta en cierto modo porque solo están pensando en sus intereses y la verdad es que en muchos otros países donde el desarrollo ha sido exitoso, la misma empresa privada ha contribuido a dar un paso cualitativo para que la sociedad en general progrese. Yo siempre he puesto el caso de Alemania, donde cuando estaban en la mera crisis, vino los grandes capitalistas y pusieron un fondo en fideicomiso para desarrollo, ¿verdad? Y especificaron algunas características de ese fondo que era para darle apertura a la inversión, para darle apertura al desarrollo social. Aquí en Honduras no vemos eso. Pero es porque los políticos no han todavía articulado bien su plataforma de lucha con la parte económica. Entonces hay una desarticulación política, económica, que nos está complicando todo el proceso. Yo no veo, por ejemplo, que se demuestren resultados que impliquen la superación del modelo neoliberal. Efectivamente, seguimos con el mismo patrón. Ahí no ha habido ningún cambio. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos el análisis pertinente. Yo ahí sí creo que el papel de la academia, de los científicos, debe ser más incisivo, debe ser más contundente para abrir el análisis que los políticos no pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos está sucediendo? Que estamos actuando de una manera irracional, ¿verdad? Y no llegamos a concluir en aspectos positivos para ambos porque no sabemos cómo hacerlo. Allí hay una situación que yo creo que mis colegas van a aceptar, de que le falta capacidad a los gobernantes de entender una visión de país que nos saque del atraso en que estamos, porque no lo hemos logrado. Se hicieron varios intentos que se vuelven burocráticos, como el Plan Nacional de Desarrollo y todo eso, que se hizo toda una cuestión ahí de sociedad civil, pero no sirvió de nada, no sirvió de nada porque no supo hacerse. Entonces, mi pregunta es, ¿tenemos la esperanza de que se pueda hacer en este periodo de transición y de refundación? Si para mí la refundación lo que significa precisamente es encontrar la salida al atraso. Y yo esperaba ver planteamientos concretos. He
y acciones concretas que iban a demostrar el nuevo cambio. Y no, eso no se ha producido. Estamos funcionando con la misma lógica de desarrollo económico que estamos manejando desde 1990. No ha habido un cambio que se vea. Y yo en eso voy a decir algo que tal vez Pablito no me lo acepte, pero mire, fueron mejor llevadas o encauzadas las reformas neoliberales en tiempos de gobiernos de derecha que lo que se está haciendo ahorita, porque lo que se está haciendo ahorita no se sabe qué es. Entonces, yo pienso que hay que hacer un esfuerzo desde el punto de vista científico y desde el punto de vista académico de dar señales de por dónde debe ir un diálogo diverso, ¿verdad? O sea, en el sentido de que tenemos que reconocer que unos tienen planteamientos buenos y los otros también, y que los que son opuestos, pues hay que dejarlos en una situación de stand-by para irlos analizando progresivamente. No doy más no planteo más cosas negativas porque ya mis compañeros lo han hecho. Eso que decía Edgardo, por ejemplo, de esa, la 449 se llama, es la partida confidencial, significa en este momento el 2.5% del Producto Interno Bruto, que se está lanzando a una partida que no se sabe para dónde va a ir el gasto. Eso no puede ser, ¿verdad? O sea, ahí ha de haber polémica sobre eso. La otra cuestión, miren, atacar la corrupción en este país, a mí me parece que de nada va a servir señalar la superficialidad del problema con casos de delitos si no se ataca el origen del problema de la corrupción. El origen del problema de la corrupción arranca desde que se fundan los partidos en este país en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque desde entonces se empieza a desarrollar lo que estamos denominando en sociología sistema botín. Hay un sistema botín que consiste que el que llega a la cúspide crea posiciones o coloca cuadros en posiciones clave para hacer negociaciones corruptas. Entonces, mientras eso no se supere, no pensemos que se va a obviar la corrupción. Y ahora es todavía mucho más complicado porque, miren, dentro de la estructura de élites de poder hay que considerar que están los narcotraficantes y están los mareros. Los mareros tienen una élite poderosa económicamente y los narcotraficantes no lo digamos. Entonces ahora hay una como especie de amalgama de élites económicas que lo que hacen es profundizar más el mecanismo de sistema botín. Entonces el Estado ahora tiene un rol de procesar negociaciones para permitir, por un lado, narcotráfico, por otro lado, lavado de activos, por otro lado, extorsión. Es una cuestión que se nos ha complicado, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podemos solventar ese problema? Para mí, si no hay un liderazgo correcto que venga del Ejecutivo, no vamos a lograrlo. Yo estoy de acuerdo con ellos, con lo que dicen. El Congreso tiene un liderazgo, yo diría, incompetente. Es que no tiene liderazgo. No, sí lo tiene porque acaba de dar 100,000 pesos. ¿verdad? Es porque tiene la autoridad para hacerlo. Pero entonces hay que corregir también eso. Entonces, claro. Lo otro, va a venir una elección de unos magistrados que ya se le dio tinte político, hombre. Ya esta cuestión de los magistrados es ver cómo se va a negociar para que no vayan a haber situaciones posteriores que impliquen la imposibilidad para los que hacen corrupción de hacerla. Entonces, cuando uno ve el panorama así es desesperanzador, ¿verdad? O sea, uno dice, pucha, este país no tiene salida, pero yo no creo en eso. Yo pienso que tenemos que luchar para que haya un reencuentro a nivel de sociedad civil y sociedad política que nos permita determinar metas comunes que nos lleven a una visión de país, no la absoluta, ideal, pero sí al menos
para articular la economía con lo político de manera tal que podamos salir del atraso en que nos encontramos, porque la verdad es que estamos súper atrasados. Yo ayer, para dar un ejemplo y terminar con esto, cuando yo miraba ese partido de Argentina con Francia a nivel de fútbol, decía, hoy, ¿cuánto nos falta a nosotros para llegar a ser un buen equipo de fútbol? ¿Verdad? Porque uno ahí ve el adelante. La cúspide. La cúspide, ¿verdad? Y uno dice, pucha, nosotros sí que estamos atrasados, ¿verdad? Entonces, así nos está pasando en la economía. Y aquí no se trata de acusar a un actor o acusar a otro. Aquí se trata del proceso. Lo que tenemos que ver nosotros es cómo logramos un proceso de reconciliación y de descubrimiento de lógicas de desarrollo nuevas, novedosas, que nos permitan desarticular un capitalismo que no nos está llevando a una sociedad exitosa, sino que nos está hundiendo, porque la lógica de desarrollo económico capitalista que tenemos en el país no es la mejor. Y tenemos que descubrir por qué y decir, hay que corregir esto, hay que corregir esto otro. Y en ese sentido la empresa privada juega un papel decisivo, porque ellos son los que a la larga van a tener que cooperar para poder lograr esa articulación económica con, por ejemplo, cadenas de valor que se pudieran procesar. Entonces yo insisto en que ya los compañeros plantearon el panorama, que lamentablemente no es muy bueno, pero entonces enfaticemos ahora qué hacer, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y ahí es donde yo encuentro que es donde debemos centrar la atención para que podamos encontrar entonces un diálogo efectivo entre socialistas y democráticos, porque este país ya, yo estoy de acuerdo, aquí ya no se trata de que impere el socialismo, que impere la democracia. Aquí se trata de que impere la democracia hondureña con condiciones que la misma democracia hondureña permita para poder salir adelante del atraso. Si tiene algún punto, don Pablo, Sí, que bueno, sea algún acierto, porque también no solo hemos hablado quizás de cosas que no son tan buenas, pero ¿usted ve aciertos en este año? bueno, yo creo que es importante eso, ¿no? Porque en eso estoy claro que no todo es gris, ¿no? Por ejemplo, hay un hecho interesante que incluso a propósito de lo que dice Marcio, para ir configurando un diálogo, me parece que este tema que tiene que ver con las sedes, eso ha sido un acierto. Yo creo que es una lucha que hay que emprenderla. Me parece que el actual gobernante, el Congreso, están haciendo bien al enfrentar esta barbaridad que implicó la entrega de nuestra soberanía nacional, el cercenar el territorio del país, y que ahora, fíjense ustedes, en nombre de la inversión extranjera, se esté amenazando al Estado de Honduras por la ley que aprobó, digamos, renunciando a esa entrega. Lo cual es una bofetada y nos dice por dónde anda el capital internacional. Un costo que sería para el Estado de millones y millones por haber aprobado esa ley. A mí me parece que alrededor de eso la presidenta debe formar equipos de apoyo, de respaldo a su decisión. Otra cuestión importante que tiene que ver con esto que Marcia hablaba del neoliberalismo, es todo ese recetario. Mire, hay algo que debería estarse revisando y esto ya es para que lo apoyemos. Son los tratados de libre comercio. Ustedes saben que como resultado de estos tratados de libre comercio, muchas actividades económicas del país se fueron a pique, sobre todo en el sector de la agricultura. ¿Por qué? Porque los países desarrollados, sí, qué bueno, subsidian a sus productores, pero a nosotros no nos permiten subsidiar. Entonces, ¿qué es más barato? ¿Comprar un quintal de maíz en Estados Unidos o comprarlo aquí? Resulta más barato comprarlo allá porque ellos sí dan subsidios a los productores, ¿verdad? Y ojo,
porque muchos productos que todavía no habían entrado en los tratados de libre comercio ya van a entrar. No sé si el caso del arroz, por ejemplo. Los productores de arroz ya van a entrar en una situación de quiebra, porque va a haber una capacidad instalada en el país que no va a tener posibilidades de competir con los arroceros de Estados Unidos. Y así podríamos mencionar una serie de temas. Hubo por ahí alguna idea, pero lo que pasa es que esto tiene que ser un bloque de naciones y Honduras puede encabezar esa tarea. Es decir, todo Centroamérica, porque el tratado fue firmado entre los países de Centroamérica, la Dominicana y los Estados Unidos. Hay que revisar esos tratados de libre comercio que fueron impuestos, fue la condición que nos pusieron, es decir, nos impusieron a competir entre el tiburón y la sardina. Nosotros tenemos capacidad de competir. Esos tratados de libre comercio para muchos han sido una fatalidad. Claro, para aquellos sectores orientados hacia las exportaciones, beneficiosos, pero para aquellos productores capitalistas incluso, que no tienen su producción básicamente, esencialmente orientada a las exportaciones, ha sido nefasto los tratados de libre comercio. Sí. Es un tema entonces que podría discutirse, de cómo, por ejemplo, hoy en día la lucha, digamos, entre sectores económicos que se han ido insertando en la economía del país, esa economía que llamamos economía subterránea, también hay que verla. Y yo sé que hay muchos empresarios que estarían interesados, porque hay empresarios honrados en Honduras, claro que los hay. Y yo veo ya alguna preocupación en algunos de ellos. Naturalmente no es la preocupación que tiene la generalidad de la población hondureña, porque su preocupación está en función de hasta dónde va a ser sostenible su condición de empresario en un país y en un sistema, en un modelo económico que cada día lo que vale es la competitividad. Y la competitividad solo se puede hacer con recursos productivos, con conocimiento, con la ciencia, con la tecnología. Bueno, hemos llegado al final del foro La Entrevista de Canal 11. Vamos a ir con las conclusiones. Licenciado Edgardo Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros. ¿De qué manera concluir en estos temas que hemos tocado tan importantes este día? Bueno, yo insisto, como se ha planteado acá, no es imponiendo la visión de un partido político o de una persona o de una pequeña élite dentro de cada partido cómo vamos a solventar los problemas. Como decía Pablo, los últimos 5 o 6 gobiernos, por lo menos en Honduras, han quedado en deuda con nuestro país, fundamentalmente por esa visión unilateral de la política y del accionar gubernamental. Eso está haciendo crisis en nuestro país. Cada vez más se necesita inclusión, diálogo, de lo cual todos los políticos hablan de diálogo, de inclusión, de concertación, pero muy pocos lo practican. Creo que esa sería una ruta interesante de explorar en nuestro país. Frente a tanto fracaso, pues buscar la manera de cómo llegar a consenso. El Congreso Nacional nos está pues demostrando en este momento la falta de diálogo, la falta de entendimiento y, como decía Pablo y como me corregía, pues un diálogo obviamente constructivo, no un diálogo para repartirse cargos ni puestos, sino que un diálogo para tomar las mejores decisiones. Yo creo que en los últimos, por lo menos los últimos 10 años, 15 años quizás, el diálogo, la concertación positiva, constructiva, patriótica, ha estado casi ausente de la gobernanza en nuestro país. Con eso podría yo cerrar el día de hoy. Sí, gracias, doctor. Marcio Sierra, también por haber estado con nosotros. Yo concluyo con lo siguiente. En primer lugar, propongo que en el nivel académico, en el nivel científico, se procure un encuentro de científicos sociales que pudieran dialogar, ¿verdad? Y asumir posturas
comprensión analítica del proceso de transición que tenemos en Honduras para facilitarle a los políticos y a la sociedad civil en general una idea de por dónde puede ir la transición. En segundo lugar, a nivel de lo político, yo creo que los partidos políticos tienen que hacer esfuerzos para incursionar en un nuevo modus político. Hay necesidad de diálogos internos también que posibiliten la participación de líderes nuevos dentro del proceso, que permitan crear condiciones para establecer diálogos. Y finalmente, hacer un llamado a los jóvenes y a las mujeres para que se interesen en crear condiciones permeables, o sea, que faciliten que a ese nivel de estos segmentos se pueda dialogar de cómo salir de esta encrucijada en la que nos encontramos políticamente. Sí, don Pablo, gracias por haber estado con nosotros también. Sí, bueno, hacer es la mejor manera de decir, decía José Martí, ¿no? Es una verdad que tiene vigencia hoy más que nunca. Yo creo que ya hay que ir dejando esa parte discursiva y sobre todo yo diría que el pasado es útil solo en la medida en que se aprenden las lecciones y se corrigen los errores. Porque si vamos a hacer lo mismo que se hizo en el pasado, realmente hasta las críticas llegará un momento que va a perder sentido. Y eso es muy negativo para la ciencia, para el conocimiento, porque no debemos de olvidar el pasado, pero en una función constructiva, de corregir. Y yo creo que con esto se estaría dando un mensaje extraordinario. Hagan diferente a lo que se hacía en el pasado, en aquellos aspectos que mucho daño le ha hecho a este país. Y van a ver que los resultados van a ser visibles y la gente va a empezar a creer. Pero no manejemos el tema discursivo, no manejemos la retórica, porque esto ya está agotando. Esto no consuela las dificultades por las cuales está atravesando el país. La otra cuestión es que yo insisto que es necesario un diálogo, pero un diálogo constructivo, más no un diálogo para dar dádivas. Me preocupa que como en el pasado hubo una cooptación y un transfugismo político como resultado de ese estilo perverso de hacer clientelismo a partir de las regalías, que hoy también la oposición en general vaya a caer en esas trampas de ceder posiciones en función de una posición, de un lugar dentro de la estructura gubernamental. No se puede gobernar así, ni desde el gobierno mismo, ni desde la oposición. Necesitamos sí una oposición constructiva, que haga propuestas, pero propuestas en favor de la gobernabilidad y no propuestas en favor del beneficio personal. Y luego yo creo que, en efecto, queremos que la gobernante salga airosa de su gestión, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a todos. Apoyemos aquellas cosas positivas que pueden ir surgiendo y critiquemos las cosas negativas. Démonos este derecho. Y yo creo que muchos tienen o tenemos la autoridad para hacerlo por diferentes razones. Muchas gracias, mi amigo Arteaga, por haber cursado esta invitación, que nos dio posibilidad de decir estas cuestiones que hagan alguna contribución, ojalá, en la formación de una conciencia crítica y de un horizonte que nos permita tener un enfoque sobre la situación política que vive la nación. Gracias, don Pablo, gracias, don Edgardo, gracias, doctor Sierra, por haber también compartido aquí en el foro la entrevista de Canal 11. Esperemos que la población hondureña haya también quedado satisfecha sobre este amplio diálogo sobre la situación social
que se vive en nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros en el foro La Entrevista y les invitamos a que se queden en la programación de Canal 11. ¡Feliz día!